Ser Podcast. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿te has perdido? ¿Te has perdido otra vez en el metro al salir? ¿O la realidad era la que esperabas cuando has No, es que la estación de Gran Vía no la domino todavía. Entonces a veces... Ha habido obras durante año y medio, déjame contarlo, y ahora es claro, nueva, ¿no? Sí, nueva y han hecho varias salidas. Y no, yo creo que no está bien señalizada, ¿eh? La señalización... No va a ser culpa tuya. Tú sabes que la señalización es uno de los grandes asuntos de nuestra época. Sí, porque un aeropuerto mal señalizado es un aeropuerto donde todo el mundo pierde el avión. Y yo creo que no está señalizada porque yo he ido siguiendo las instrucciones de salida y he llegado a un cul-de-sac, he llegado a un callejón sin salida, que no había nadie, además me da un poco de... Pero he hecho siguiendo las instrucciones de salida, quiero decir. Entonces me he dado cuenta que hay un momento en el que no está, en el que la señalización de estos sitios tienes que estar hecha para gente como yo, para tontos absolutos, ¿no? Porque si no las posibilidades de perderse son muy altas. Y esto lo ves, mira, por ejemplo, yo esto lo vi en el aeropuerto de Miami, donde yo trabajaba en Iberia. Me acuerdo que en ese aeropuerto que tienes que coger un tren, como tú sabrás seguramente, ¿no? Para ir a tu puerta de embarque, ¿no? Que eso es una complicación. Es decir, llegas, facturas y ahora vete a coger un tren, ¿no? Bueno, había unas señales en el suelo, unas flechas de color. Si usted va aquí, por aquí. Era imposible perderse, pero vamos, aunque fueras analfabeto total. Y me acuerdo que un amigo mío, un gran diseñador, Enrique Satoué, uno de los grandes diseñadores de nuestra época, diseñador de libros, pero no solamente de libros, fue a verme un día a Iberia porque me habían encargado la señalización de un aeropuerto de sur, no me acuerdo si de Málaga o de Granada, y me dije, vete a Miami, que ese es el modelo. Entonces, cuando se habla de la señalización parece que es una cosa menor, ¿no? Sí. No, precisamente ahora ha muerto hace poco también un diseñador importante, Alberto Corazón, sí, que hacía. Entonces, no es una cosa banal. Es decir, en un hormiguero como la Gran Vía, donde continuamente estás encontrando túneles con hormigas de aquí para allá, las salidas y las entradas tienen que estar clarísimas, incluso para gente como yo. Pero cuando dices gente como yo, ¿a qué te refieres? Hombre, gente que tú sigues muy bien lo que te mandan, eres muy disciplinado. Sí, claro. Si te ponen por aquí, tú vas por aquí. A veces llego a callejones sin salida por ser obediente, como me ha pasado hoy, claro. Y luego sales y la realidad es una y luego, que no te esperas. Callao está donde no debe estar. Entonces, pero bueno, no, me encontrás. Pero lo que pasa es que como no había nadie, y había grandes portones y tal, me ha dado un poco de susto. Digo, anda, se cierra esta puerta y me quedo aquí encerrado. Pero enseguida me he encontrado, porque hoy he salido por una salida por la que habitualmente no salgo, a la que he llegado de casualidad, no por... O sea, mi intención era salir por la de siempre. Que han puesto una exposición de objetos encontrados en las excavaciones. ¿No has visto esa? No. Hay unas botellas y tal, Bueno, pero bien. Bien. Ha llegado. Oye, te voy a proponer te voy a lanzar tres conceptos o tres palabras para que tú me digas lo que te sugieren. Y además son palabras que en algún caso se han usado mucho esta semana. La primera es un verbo, de hecho. Y a ver, lo primero que se te viene a la cabeza, el verbo derogar. Bueno, la polémica esta que con el verbo derogar no es banal, no es una cosa menor, porque además evoca momentos de nuestra historia en las que nos hemos encontrado frente a dos posiciones extremas, ¿no? O reforma o ruptura. Y aquí se está hablando de reforma o ruptura. Lo que pasa es que el PSOE se está comportando como si no supiera qué quiere.
porque un día el mismo Sánchez en un meeting dice ruptura, es decir, derogar, y al día siguiente dice reforma. En la propia Yolanda Díaz, esto nos ha sorprendido muchísimo, porque Yolanda Díaz era la Esperanza Blanca, ¿no? Es decir, no cometía torpezas verbales, no hacía retórica, y de repente, la semana pasada, dijo derogar en un sitio y llegó a otro, a una radio, no sé si fue en esta, y me dijeron, oiga, derogar, y dice, bueno, no seamos fetichistas. Se puede ser fetichista de una palabra. No seamos fetichistas, pero oiga, si es que me ha dicho usted, si es que el fetiche me ha planteado usted, y claro, el asunto es muy complicado, porque en la reforma laboral del PP ha sido crack, es decir, ha sido una droga muy dura para el empresariado y para el mundo neoliberal. Claro, quítasela ahora, ¿no? Y el mundo neoliberal es todo el empresariado, toda la derecha y una gran parte del PSOE. Calviño, que tiene el ministerio más importante que se puede tener en una democracia, es guardiana de los defensores neoliberales, ¿no? Y sin embargo tenemos otra parte, pero es muy difícil, digo, porque es como cuando un alcohólico dice, ¿qué hago? ¿Rompo con el alcohol radicalmente o bebo un vino diario? Sea ese alcohólico o el fumador. ¿Es derogar el alcohol? Dejo de fumar, derogo el tabaco o fumo 4 cigarros. Es muy difícil. Y aquí, claro, ahora lo que se están planteando es, con una drogadura como la reforma laboral, que viene de que las cosas, porque hay un diseño que empieza con las ETTs, etcétera. Sí. Es decir, que a este estado neoliberal no hemos llegado de casualidad. Zapatero se cargó en el artículo 135 de la Constitución, que esto lo hemos olvidado. Sí. Pero ese artículo decía, en la versión de Zapatero, decía que había que primar la deuda sobre el déficit. Es decir, que había que preocuparse antes de pagar la deuda que de comer. Y esto en la práctica es la abolición de la socialdemocracia. Esto nos ha llevado a donde estamos ahora, que desde el punto de vista laboral es la ley de la selva. Yo, cualquiera que tenga gente que trabaja, sabe que esto es una ley de la selva, que la gente contrata, descontrata, ¿verdad? Y que los sindicatos quedaron laminados con la reforma laboral del PP. Pero laminados, quiero decir, pueden actuar en grandes empresas, pero el hecho, por ejemplo, de que en las Kenis, las mujeres que hacen las camas en la limpieza de las habitaciones de los hoteles, se hayan tenido que organizar porque no tenían un sindicato que defendiera sus derechos, da una idea de hasta qué punto es la ley de la selva. Ahora tú vete a decirle a los que les has metido la ley de la selva en vena, que son drogotas de la ley de la selva y de la reforma laboral, vete a decirles que hay que derogarla. Dice, no, negociemos, ¿no? Temporalidad, la temporalidad, nada. Vamos a ver, porque aquí hay un artículo para mí fundamental, que es el de los convenios sectoriales o el del convenio de empresa. Porque eso fue una... O sea, tú sabes de alguien que trabaja en una empresa donde estén abusando de él, porque le obliguen a hacer horas extras que no debe y tal, que se le ocurra ir al sindicato. ¿Tú conoces a alguien? No. ¿Tú conoces a alguien que sea un falso autónomo? Que los hay así, que se atreva a ir al comité de su empresa, si no hay, porque este es un país de pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, los sindicatos han quedado laminados. ¿Cuánta gente hay afiliada a los sindicatos? Entonces en el Estado neoliberal lo que quiere es que el sindicato exista, porque como adorno queda bien, que en 1 de mayo salga a la calle. Que tenga alguna fuerza en las grandes empresas inevitablemente, pero ahora nos encontramos ante la situación de usted es alcohólico, ¿qué hacemos?
deja el tabaco, deja el alcohol o negociamos unas copas diarias. Y esta es la situación con la reforma laboral. Claro, claro. Y el empresariado dice, no quiero... no, el empresariado se ha vuelto alcohólico de esa... Todo esto con la palabra o con el verbo derogar. Ahora otra palabra, pero la voy a apoyar en un extracto, en un corte de voz que he escuchado esta mañana en Código de Barras, que es el programa de Ana Fuentes, que no puedo recomendar lo suficiente porque uno aprende mucho escuchando ese programa y a veces también te indignas mucho escuchando ese programa. Es un señor que dejaba un mensaje y Ana lo recogía. Este era el mensaje. Tengo una tarjeta, Revolving creo que se llama. La tarjeta la editó el antiguo Banesto, que ahora después de la fusión pues se la sigo pagando al Banco Santander. La tarjeta la tenía desde hace 11 o 12 años o quizás más, con una cuota fija de 30 euros mensualmente. La tarjeta en sí físicamente está dada de baja hace unos 8 años, pero aún así sigo pagando la cuota mensual. El tema es que el saldo deudor, que no es tampoco gran cosa, son 400 y algo de euros, pero prácticamente es que no baja. Si acaso unos cuantos de euros, muy poco, mensualmente, a pesar de que son 30 euros de cuota. La cantidad que baja es mínima, prácticamente todos los meses está siempre en la misma cantidad. Este es un hombre que pidió un crédito de 400 euros, seguramente para poder comer, porque tiene esta mala costumbre de querer comer, y tiene que seguir pagando esta cuota, ¿no? Por cierto, tarjeta revolving, o sea, revolving en inglés es que da vueltas, creo que es un círculo del que no puedes salir. Es como... Evoca palabra revolver, además, también. Sí. Frente a eso, una información de Íñigo de Barrón en El País hace unos días, el Banco Santander ganó 5.849 millones hasta septiembre, con un fuerte impulso de las filiales y tal y tal. El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, su sueldo son, creo que es entre 6 y 8 millones de euros anuales, mientras que la empresa además está haciendo un ERE que afecta a miles de personas. Son como un poco las dos partes, los dos extremos de lo que está pasando, ¿no? Este señor y este consejero delegado. Entonces, la palabra que te quiero lanzar es la palabra usura. Bueno, la usura antes estaba fuera del sistema. Los usureros. Era gente que sigue estando fuera del sistema. Hay gente que, en algunos casos, legalizado, o sea, que están dentro del sistema, empresas que deberían estar fuera, donde dan y nos anuncian por la radio, se oyen anuncios, ¿no?, que van dirigidos a gente que tiene unas necesidades muy grandes y que quedan atrapados ahí con intereses altísimos. Pero que esto ya lo haga un banco, ya, en fin, porque el banco ya es el corazón del sistema. ¿Ves? Ya no está en los márgenes del sistema o cerca de los márgenes, está en el corazón del sistema. Pero es así. Yo conozco mucha gente eso que dice, oye, el crédito no me baja. Uh-huh. El crédito no me baja. Pero esto que dices tú de que el otro día viste un titular, el Banco de Santander gana tal. Yo todos los días veo las páginas económicas, aumenta sus beneficios, no sé qué empresa, aumentan los beneficios, pero la desigualdad es cada día mayor. Uh-huh. O sea, ¿esto cómo se come? Bueno, hombre, aumentar los beneficios cobrando 30 euros a un señor que pidió un crédito de 400, claro, y pidió que le anularan la tarjeta, ¿no? Claro, y luego me sorprende la crisis reputacional, que es una sorpresa, en fin, fingida, porque les da igual, la crisis reputacional, sí, a la banca me da lo mismo, ¿no? O que alguien les diga, como les dijo una ministra, ¿no?, que los sueldos son quizás demasiado altos, ¿no? Oiga, no, sí, son los sueldos que se merecen estos ejecutivos. Pero fíjate, hablando de sueldos, estas cosas que parecían inocentes, que empiezan hace años con las ETTs, todo esto. Por cierto, que ayer tuvisteis una persona que explicaba muy bien el proceso, uh-huh, que vivía en Noruega. Uh-huh. No sé qué te iba a decir. De los sueldos altos. Ahora resulta que, bueno, todo este proceso, todo este diseño que llevaba a estas desigualdades y tal, ahora resulta que nos encontramos con que no tenemos camioneros, con que no tenemos gente en la construcción, con que no claro, y en muchos sectores donde es que por esos sueldos no vale la pena trabajar, ¿no? Es decir, y ahora nos sorprendemos, pero bueno, eso fue un diseño en empobrecimiento de las clases medias, en super empobrecimiento de las clases trabajadoras, pero aquí estamos discutiendo si reforma o ruptura. Ya. Juan Luis, te voy a atacar a saco, digamos. ¿Hay algún
animal, algún ser en la historia de la naturaleza que haga acopio de más alimentos de los que necesita y no los reparta con la comunidad? Bueno, vamos a ver, hay muchos animales que almacenan precisamente en el invierno, que almacenan. Ahora hay mucha abundancia de frutos, empezando por las bellotas y todos los demás. Entonces hay muchas especies, por ejemplo, de aves, no sé, los arrendajos, por ejemplo, que entierran por aquí y por allá. Y luego además eso tiene su complicación, no sé si se puede extender la metáfora también a las sociedades humanas, pero luego tienen que recordar dónde han guardado, dónde han enterrado las bellotas o las nueces o lo que sea, y tienen que desarrollar unas capacidades cognitivas sorprendentes, ¿no? Porque luego tienen unos mapas mentales, algunas aves increíbles, para recordar dónde han puesto todas las cosas, ¿no? No sé si ahí seguro que Juanjo le busca a eso una analogía, unas sociedades humanas, el arrendajo escondiendo. Lo que pasa es que a veces se le olvidan, bueno, con frecuencia se le olvida o no vuelve a donde tenía enterrada una semilla, una bellota, y ahí crece un árbol. Yo ahí veo una peli de Pixar ahora mismo, lo acabas de contar. Pero claro, esto es... Claro, pero fíjate una cosa, es que siempre ha sido así, porque las fábulas ya de los griegos utilizaban a los animales como metáfora para reflexionar sobre la naturaleza humana, y les asignaban comportamientos muy humanos, y la cigarra era perezosa, la hormiga es decir, siempre se ha utilizado el mundo animal para construir un discurso moral para los humanos. Sí, pero en general el mundo animal trabaja en grupo, no es individualista. Hay de todo, hay especies, no es neoliberalista. No, hay especies muy individualistas, mucho. Y hay especies muy socialistas, pero demasiado socialistas, como de Orwell, ¿no? El mundo de las hormigas, el mundo de las abejas, por ejemplo. Y de hecho, es una metáfora. La distopía del mundo feliz de Aldous Huxley está basada en el comportamiento de las abejas, que es una colmena en realidad, ¿no? Con castas. El mundo feliz es una colmena. Y eso tampoco es... Ahí se comparte todo, pero tampoco es un ideal, ¿no?, de sociedad humana. Claro que, efectivamente, ahora ya estamos hablando de los animales como metáfora, ¿no?, del comportamiento. Pero en el caso de Aldous Huxley, El mundo feliz, es que Aldous Huxley tenía un hermano biólogo muy importante, Julian Huxley, que escribía sobre las abejas, y su hermano esa información pues la transformaba en literatura, ¿no? ¿Y hay algo remotamente parecido en la naturaleza a un banco? No hay nada, pero es que ni siquiera en la especie humana, porque esto es muy reciente, no está en nuestra biología, digámoslo así, no está en nuestros orígenes. El concepto de bien, simplemente de propiedad. Los cazadores y recolectores, nuestros antepasados, pues no tenían excedentes para empezar, o sí, ahora hay un matiz, pero no eran propietarios de nada, no había nada que poseer, porque las herramientas se desechaban cuando se habían utilizado, en fin, no había nada que se pudiera transmitir de una generación a otra. No había ningún objeto que tuviese más vida que su propietario, o sea, que se pudiese heredar. No había nada que heredar, no había nada que poseer. Y entonces cuando empieza la agricultura y la ganadería, pues entonces aparece el concepto de bien. Tú posees vacas, y puedes poseer 3 vacas o puedes poseer 300 vacas. Y los excedentes de la cosecha, ¿no? Tú los puedes almacenar y poseer. Entonces empieza la economía capitalista, claro. Porque ya hay unos excedentes que pueden ser, ya hay unos bienes que pueden ser acumulados. Ya hay una riqueza que puede ser acumulada y aparece una estratificación social, y es una mala noticia para las mujeres porque también es algo que se puede contar, ¿no? Claro. Y empiezan las desigualdades también en ese momento. Sí, claro, empieza la estratigrafía social. O sea, hay algunos que tienen muchas vacas, no sé, los masái, un ejemplo moderno, ¿no? Pues la riqueza de los masáis se mide en número de vacas y número de mujeres. Joder. Claro. Porque por eso decimos que todo se jodió en el Neolítico. Bueno, claro. Eso lo diréis vosotros, o sea, en vuestras conversaciones. Ahí empezó a joderse pero Perú. Me has preguntado por el banco, y en el mundo de los cazadores y recolectores hay una forma de banco que a lo mejor resulta más
progresista, ¿no? Hoy en día. Que consiste en que, tú imagínate que un grupo humano consigue cazar un mamut, o se encuentra un mamut muerto, da igual. Ujú. O más bien lo que hacían era ultimarlos, ¿no? Que se dice en América. Cuando ya estaban, nadie cazaba un mamut en la plenitud de sus facultades, pero cuando ya... Porque te mataba, básicamente. Claro. Bueno, ningún depredador caza una presa cuando está en su mejor momento. Claro. Sí, son los animales que por lo que sea están debilitados. Bueno, entonces imagínate que un grupo que nosotros cazamos, los que estamos aquí, cazamos a un mamut y entonces pues llamamos a la gente de a nuestra familia para que compartan. Pero podemos comernos una parte muy pequeña del mamut. No te puedes comer el mamut entero. Y no hay modo de conservar la carne. Entonces necesitas, ¿qué haces con todo lo que sobra? Entonces lo que puedes hacer es llamar, esto es una especie de banco, llamas a la tribu vecina se come el resto, y entonces tú has guardado la carne en el estómago de los vecinos. Te deben un mamut, o te deben medio mamut. Vale. Es una forma de economía. Pero luego les cobras mamut y medio, sería un banco, ¿no? No, efectivamente, luego les podrías pedir más de lo que les has dado, ¿no? Pero los cazadores recolectores no tenían todavía esas malas ideas. esa maldad. Bueno, Juan Luis es Juan Luis Arzuaga. Sobre decirlo cómo va el libro, está ya a puntito, yo creo, ¿no? Ya saldrá en febrero, o sea, estamos ya dando los últimos toques, sí. Los últimos toques, recordad, el libro es la segunda parte del primero, que fue un gran éxito de venta. Bueno, de hecho lleváis de gira más que, no sé, sí. más que los Rolling Stones. Sí, la vida contada por un sapiens neandertal. Sí. Y de segundo no digo nada porque me lo tiene prohibido Juan Luis, porque dice Juan Luis que los dioses se enfadan si... Tienen un sentido del humor negro. Si tú haces algo sin contar con ellos, es decir, si yo ahora dijera, pues mira, este segundo libro se titula tal y va de esto, Arzuaga me diría, los dioses tienen muy mal humor y un humor muy raro y se enfadan si tú haces algo sin contar con ellos. ¿Has hablado con los dioses antes de...? Es que el peor pecado es el de soberbia. Tú dices, voy a hacer tal cosa, entonces los de arriba dicen, pero bueno, será si yo quiero, ¿no? Y además lo tiene muy elaborado, dice, el infarto es muerte por dioses. Dice, las otras enfermedades no, pero el infarto es un castigo de los dioses. Esta persona que si la vi ayer, estuve tomando una copa con él. Pero explícame entonces en ese concepto los dioses a qué nos estamos refiriendo. Es un poco la suerte. Eso se puede llevar, tiene una acepción que es digamos, ahí está la religiosa, ¿no? Y está la atea, pero que vale igual la metáfora. En la versión religiosa, pues claro, el peor pecado es el de soberbia. O sea, que tú planifiques y dispones de tu vida sin contar con los creadores, ¿no? O con el creador. Pues es como si pudieras prescindir de él, como si no le debieras nada, ¿no? Pues eso no le puede gustar. Pero en la versión atea, puedes decir que sería que no vivas pensando en lo que harás o en el futuro, vive el presente. O sea, no vivas toda tu vida haciendo planes, porque es tan frecuente eso de que trabajas toda tu vida, ahorras para tener una casita, cuando te jubiles en no sé qué playa, y luego pues a lo mejor pues, no la puedes disfrutar, ¿no? Entonces el mensaje no creyente de esta metáfora es no hablemos, hay que planificar, claro, no queda más remedio, hay que programar las cosas, pero vivamos este momento. No hablemos de lo que vamos a hacer, sino hagamos lo que hagámoslo y ya cuando lleguemos allí pues ya lo disfrutaremos. Si es que no nos da un infarto, ¿no? Bueno, oye, que en realidad no te habíamos pedido que vinieras, Juan Luis, que estamos encantados de que pases por aquí siempre que quieras, como sabes. Sabes que Juanjo viene todos los domingos, ¿no? Sí, hombre, claro, por supuesto. No, me lo dice todo el mundo, me dice todo el mundo. Ayer estuve en una excursión de montaña y todos me dijeron que seguían, no sé por qué me lo dicen a mí, pero seguimos mucho, claro. Ya somos pareja de hecho, porque me dicen, no, nos encanta mi jazz. Y yo digo, bueno, pero no sé, ¿por qué me lo dices a mí? Bueno, porque él y yo somos pareja los domingos, él y tú sois pareja de lunes a sábado. Sí, pero que ya es que me dicen que le oyen para agradarme, ¿no? Lo oímos como mucho. Como si fuera algo tuyo, ¿no? Sí, claro, digo, pues me alegro, me parece bien, yo también, pero vamos, ¿por qué me lo dices a mí? Entonces yo les he dicho que hoy salía yo.
Ah, vale. Hoy es el día. Que, por cierto, ayer por el campo, ¿con alguien importante o con alguien...? No, con gente muy importante. No lo puedo contar, ¿no? Con gente muy importante de la lo tuyo. Sí. No, de clubes de montaña y cosas Pero así. se estuvo dando una paliza por ahí, por la sierra. Un día maravilloso ayer. ¿Sí? Había muchísima nieve. Adolescente. Muchísima nieve. Bueno, te digo que no te habíamos pedido que vinieras para esto, sino para resolver una gran cuestión vital y antropológica que Juanjo soltó como una bomba encima de esta mesa, delante de ese micrófono, hace un par de domingos, cuando estábamos hablando de otra cosa bien distinta. Vamos a poner la grabación, nada, son unos pocos segundos. No sabemos para quién follamos. Es decir, que no es nuestro, que no es, porque yo puedo decir, no, yo quiero estudiar filosofía y letras. Eso es un deseo que yo tengo que construir y tal. Pero yo para follar no tengo que proponerme, voy a follar, tal. No, dices, no sabes para quién follas. Follas para intereses de alguien o de algo, pero que a lo mejor no coinciden con los tuyos. Entonces es curioso que presumamos tanto de algo que es puramente antropológico. Que, claro que no, que es aquello sobre lo que menos control tenemos. Y por eso tenemos que llevar mucho cuidado, por eso está la cultura, para reprimir esas pulsiones brutales, que, en fin, que... Esto merece traer a Arzuaga, ¿eh? Merece traer a Arzuaga. Sí, merece traerlo porque hablamos mucho bueno, pues de aquí esto. Aquí está Arzuaga, así que... Bueno, es que... vamos a ver, mira, te has traído la báscula, para empezar. A ver. No, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Es que me dijo que me trajera hoy en la báscula del cuarto de baño, para pesarme en el ascensor. En el ascensor, que se suba a la báscula, como aquí son muchos pisos. Se me ha olvidado. Para otro día que se ponga encima de la báscula, en el ascensor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que lo vea él mismo, ¿no? Que experimente con eso. Que pesas 100 kilos. Es que intento que comprenda la diferencia entre peso y masa. Vale. Y entonces, claro, pues le pongo estos experimentos. Vale, para que lo vea el mismo. Pero ¿qué tiene que ver esto con el sexo? Bueno, pues tiene que ver con que intento inculcarle conceptos científicos, y el primero y principal, que es el concepto fundacional de la ciencia moderna, de la revolución científica de que se produjo en el siglo XVII, es que no utilice nunca la palabra para. En ciencia no hay para, porque no hay ni para quién, ni para qué, ni para nada. O sea, porque no hay propósito en la naturaleza. Es lo primero que hay que entender. Es decir, las cosas no son para nada. El cloro no se combina con el sodio para formar cloruro sódico. Se combinan y sale el cloruro sódico, pero no hay ninguna intención, no existe la intencionalidad. O sea, hay que olvidarse de las intenciones, hay que olvidarse de los paras. Entonces, en el caso, y hay que pensar al revés, también le estoy educando para pensar al revés, al contrario. Todo es al contrario. Bueno, eso ya lo hace de fábrica Juanjo, ¿eh? Ah, sí, bueno, es verdad, pero aquí en el tema científico tenía menos hábito. Él dice, bueno, ¿para qué tenemos hijos? Vamos a decirlo así. Porque claro, se trata de una pulsión. Obviamente, practicamos el sexo porque nos da placer, como también comemos. Porque no comemos por... Sí, pero el placer es una trampa, Arzuaga. Sí, voy. Claro. Voy a eso. Espera. Es decir, tenemos una pulsión que tenemos una gratificación, ¿eh? Y por eso lo hacemos. Nadie lo hace para sufrir o para hacer un sacrificio, ¿no? Se hace por placer. Pero es igual, de todas formas, ¿por qué existe ese placer? Sería la pregunta. No lo voy a evitar. Entonces, vamos a pensar al revés. Si es que no es que lo hagamos para nada, es que los que estamos aquí en esta sala ahora descendemos de los que tuvieron más hijos, de los que tuvieron más sexo. O sea, no descendemos los aquí presentes de los que no tenían sexo, de los que no les gustaba, de los que no tenían hijos, de los que no buscaban pareja. De esos no descendemos. Descendemos de los que les gustaba, de los que tenían pareja o parejas, de los que tenían muchos hijos y los cuidaban para que sobrevivieran. O sea que hay que verlo retrospectivamente. Nosotros nos gusta porque descendemos de aquellos a los que les gustaba. Yeah. No descendemos de los que no les gustaba el sexo, descendemos de los que les gustaba el sexo, y eso estaba en sus genes que nos han transmitido. Entonces las siguientes generaciones que vengan en el futuro no serán descendientes de los que no les gusta el sexo, serán descendientes de los que les gusta el sexo. Es decir, al final, pues dos cuerpos se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y punto. ¿Pero a quién beneficia?
no beneficia a nadie. El caso es que, vamos a ver, si alguien, si en una especie apareciera una mutación, la nuestra, por ejemplo, de manera que surgiera un ser que no le gusta practicar el sexo y que se dedica a otras labores filosóficas del tipo que sea, esa mutación no se va a transmitir, con lo cual dentro de 3 generaciones, pues habrá desaparecido la mutación. O sea, no beneficia a nadie. Y el cloruro sódico no beneficia a nadie. Simplemente el átomo de cloro... Pero espera, ¿por qué no se va a expandir esa mutación? Imagínate que se expande esa mutación y a la gente, en vez del sexo, le gusta leer a Platón. Porque no tienen hijos. Eso te iba a decir. Si no les gusta el sexo, no tienen hijos. Y por lo tanto, los genes que programan el no disfrute del sexo no estarán representados en las próximas generaciones. O sea, imagínate, pues no sé, vamos a buscar un ejemplo en el mundo del deporte. Supongamos que se transmite la afición a un club determinado, ¿no? Vale. Supongamos que eso fuera así. Hay un gen que te hace ser del Villarreal. Bueno, un gen, un meme en realidad, no un gene, sino un meme. Sería un meme el Villarreal. Entonces, tú desciendes de antepasados que eran del Villarreal. Así de simple. O sea, tú te podrías preguntar, ¿por qué sigo yo al Villarreal? Pues nada, porque has heredado el meme de tus antepasados del Villarreal, simplemente. Entonces, aquellos que no les interesa el fútbol, supongamos, buscando la analogía, hoy en día no tendrían descendientes. O sea, que es que las cosas no son para nada. Simplemente el presente es el resultado del pasado. Y en el pasado había individuos que se reproducían más e individuos que se reproducían menos. Pero esa búsqueda del placer de la que hablas existe en el mundo animal, más allá del ser humano. Hombre, claro, los animales tienen pulsiones, pues tienen hormonas, y las hormonas... esto del sexo es una cosa hormonal. Hay una molécula por ahí que es la hormona en cuestión, que es la que nos motiva, ¿no? Son motivaciones. Esto lo hemos sabido por Villarejo últimamente, ¿no? Pues no lo sé, creo que me he perdido algo. No lo del rey emérito, pero seguramente lo escuchas. Bien, pues entonces, sí, claro. Entonces, y además, fíjate que el deseo sexual está tan programado que se tiene a partir de la adolescencia. Es decir, si hay algo genéticamente programado es la madurez sexual o la etapa reproductiva, porque esa pulsión no existe durante la infancia y la preadolescencia, surge en un momento determinado, que no deja de ser curioso. Es como si tuviéramos un reloj biológico, ¿no? Que dice, a partir de ahora empiezan a producirse hormonas sexuales y empiezan a circular por el torrente circulatorio. Contra eso no se puede luchar. O sea, esas hormonas... ¿Y qué pasa? Que si un antepasado no las hubiera producido, pues no habría transmitido esos genes. Habría muerto con él. O sea, ese es el gen Millás, suponiendo que Millás haya conseguido liberarse de esas cadenas reproductivas del sexo, que no es el caso. Pues se ha liberado ahora, pero ya ha transmitido sus genes. Los genes suyos ya están por ahí circulando. O sea que ya es demasiado tarde. Pero si se hubiera liberado en su día y no hubiera tenido hijos, pues los genes de Millás directamente habrían muerto con él. ¿Hay en el mundo animal comportamientos sexuales que sean, no sé, hay de todo, extraños? Hay partenogénesis, por ejemplo. Hay partenogénesis, una cosa de la que hablábamos hace relativamente poco tiempo. Hay reproducción asexual. Partenogénesis quiere decir hembras que tienen solo hijas y sin colaboración del macho, es decir, sin espermatozoide, sin fecundación. Y de hecho, la gran pregunta de la biología evolutiva es ¿por qué existe el sexo? ¿Por qué existe la reproducción sexual? Porque la partenogénesis parece una forma mejor de transmitir tus genes, porque no tienes que compartir no tienes que dar conversación, no tienes que... Claro. aparte de eso, se conoce gente, ¿no? Sí, lo que se dice del sexo, lo que tiene el sexo, ¿no? Que se conoce gente. No, pero en la reproducción sexual, en tus hijos solamente está representada la mitad de tus genes, la otra mitad es de la pareja. Claro. Entonces, claro, desde el punto de vista femenino, ¿qué necesidad hay y muchas especies en las que encima los cuidados de las crías solamente recaen en el sexo femenino, en la madre? Pues ¿por qué cederle la mitad de los genes al macho que luego desaparece y se va por ahí, ¿no? Claro. Entonces, en principio eso no parece una buena idea.
Y una de las preguntas es porque no son todas las especies partenogenéticas. Claro, pero aquí hay una cuestión de fondo, ¿no? Que es, primero, presumimos de algo que no controlamos. Porque el sexo, o sea, yo te decía en otro día, yo puedo controlar si hago filosofía en letras o una ingeniería, ¿no? Eso Pero las sí, hormonas no. pero no viene de las... Pero en sexo, y presumimos de eso. Es decir, la gente que es muy folladora presume de eso. E incluso a veces los grupos presumen de, mira qué rey tan follador tenemos, ¿no? Qué bien. Y tal. Que es la parte que... Y entonces, y queda de fondo todavía una pregunta. ¿Quién se beneficia de eso? Claro, si tú me dices a su hombre, se beneficiarán especies, dirán, no, pero se beneficia no se folla para nada. Es que para un científico es como si me dices, ¿qué gana el cloro combinándose con el sodio? Y Pues creando, no gana nada. Claro, pero con lo cual, estas son las amables discusiones que tenemos en ello, ¿no? Entonces, no hay un plan. No hay un plan general. Claro. Pero ¿por qué no se puede decir que el plan es la supervivencia de la especie? ¿Por qué no? Bueno, porque, vamos a ver, porque a quién le importa la especie. Esto Tú habla con un arrendajo. Claro. Los arrendajos están ahora, en este momento, enterrando las bellotas por aquí, al pie de los árboles. Y olvidándose y desarrollándose. Sí, ahora mismo no están en la época reproductiva. Eso es un buen ejemplo. Ahora hemos estado en la berrea. Sí. Y ahora estaban muy preocupados por el sexo, pero luego se les pasa, porque tienen celo estacional, ¿no? Y ya no vuelven a ocuparse. Hasta octubre. No vuelven otra vez a pensar en eso. Y porque tienen otras programaciones, ¿no? Y porque directamente no producen hormonas sexuales el resto del año. Bueno, pues los arrendajos, ¿tú te crees que les preocupa el bien de la especie? A un animal cualquiera. No, claro, depende del tamaño de su cerebro, supongo que no tiene capacidad Pero de tú te crees que los animales están pensando en la especie. Por eso. Voy a hacer esto aunque me perjudique a mí. O sea, no sé, un conejo, un lince, no sé, dice, bueno, voy a sacrificarme yo, ya esto me viene mal, pero no me apetece, pero voy a sacrificarme por el bien de la especie, lince, o por el bien de la especie. No, incluso dos amantes, oye, vamos a follar por el bien de la especie, ¿no? Quiero decir que es muy contradictorio porque él lleva razón, pero hay algo ahí que todavía No para convence. temperamentos románticos como el mío queda en la... Yo tengo que decir una cosa para los que nos estén oyendo, que no todo es sexo en la vida. No, me refiero a la reproducción. Porque para que tus genes pasen a las siguientes generaciones, tienes que tener hijos y que estos sobrevivan. O sea, no basta con tenerlos. Además, tienen que llegar adultos y a su vez tener hijos. Se trata de tener nietos, en resumidas cuentas. Porque si solo tienes hijos y los hijos mueren y no se reproducen a su vez, hay que cuidarlos. Claro. Hay que tener hijos y cuidarlos. O sea, el mérito es no tener hijos, sino conseguir que los hijos tengan hijos. Claro. Entonces eso, digamos que el mejor reproductor de una especie, en la competencia dentro de la especie, es que tú me preguntabas si pensaban en el bien de la especie. No, compiten entre ellos, ¿no? Compiten entre ellos por tener hijos, por ejemplo. Y entonces el que tiene más éxito es aquel que consigue tener más nietos, para entendernos. Esto tiene mucho que ver, porque esto es otra lección, digamos así, otra fábula del reino animal que se aplica a las sociedades modernas. El que los abuelos cuiden a los nietos está muy bien, no debe sentirse mal. Es lo biológico. Se trata de eso, porque el éxito es tener nietos, porque ahí están tus genes. Claro, no, está bien que digas que hay un cierto paralelismo en eso, ¿no? Porque lo que pasa es que en el mundo animal es de una manera, en el mundo en el que vivimos es porque los hijos no tienen trabajo. Pero siempre o tienen tanto así. trabajo y ganan tan poco que no se pueden permitir. Por lo que sea, pero porque no sé, pero siempre ha sido así, ¿eh? Quiero decir que en la especie humana, por lo menos, la especie humana es una especie muy longeva. Y eso quiere decir que hay muchos que tienen nietos. Los chimpancés tienen menos nietos, es decir, llegar a abuelo no es fácil en ninguna especie animal. Entonces la nuestra es una especie en la que muchos llegan a abuelos. Y esto que hablabas de la pulsión sexual, y ahora que mencionas a los chimpancés, ¿hay alguna especie animal que tenga una pulsión sexual desbordada?
Bueno, hay especies en las que ahí habría que hablar de machos y de hembras. Por ejemplo, hay algunas especies que tienen un celo estacional en los dos sexos. Es decir, son especies que viven en climas estacionales, claro. Porque antes hablábamos de la berrea de los ciervos. Las crías tienen que nacer en primavera. No pueden nacer más tarde porque entonces no sobrevivirían al invierno. El invierno es la época crítica. Ahora empieza en la naturaleza. Bueno, estamos en el otoño. El campo está lleno de bellotas, lo estuvimos viendo. Está lleno de comida el campo. Ha sido un año muy bueno de bellotas. Está todo lleno de comida. O sea que ahora se están poniendo gordos, están acumulando grasas. Pero luego viene el terrible invierno. O sea, este juego, el juego de la vida en los climas estacionales consiste en sobrevivir al invierno. En invierno no hay comida. Bueno, pues claro, esta es la parte más crítica del año. Y bueno, pues hay especies que viven en climas estacionales que entonces sincronizan sus periodos de actividad sexual, sus hormonas, con las estaciones. Se reproducen en el otoño, tienen actividad sexual en el otoño para tener crías en la primavera. Pero conforme te acercas a los climas tropicales, entonces que no son estacionales, y nosotros venimos de ahí, entonces no hay un periodo de celo, no hay una estación reproductora. Yeah. Y por eso nosotros tenemos sexo continuo. Me estás mirando fijamente, Juan Luis. Es Juanjo que tenía sus dudas y el que tenía las preguntas y el que usa la palabra para. Sí, ¿no? Todo el tiempo. Yo digo esto para, que dice, pero está prohibido yo tengo para. que decir que en el caso de los hombres, esto es muy interesante de la especie humana, porque las mujeres, solamente de la especie humana, tienen lo que se llama la menopausia. Es decir, que la vida fértil tiene una duración... ¿no? Sí, un poco. Y en las especies así de vida más larga, el final de la vida, las hembras no son fértiles, ¿no? Y bueno, su aportación consiste en guiar al grupo. Son abuelas, no ejercen de abuelas al final de la vida. Pero es que en nuestra época, en nuestra especie, el final de la vida fértil está muy alejado digamos, de la vejez. Hay una gran distancia entre la menopausia y la senescencia o la vejez, como lo queramos llamar. Mientras que, o sea, que están desacoplados, son cosas distintas, completamente diferentes. Mientras que en el sexo masculino, la fertilidad la fertilidad en principio decae en la medida en la que decae el resto de los sistemas corporales. Con la decrepitud, digamos. Con la decrepitud. Y eso quiere decir que esa pérdida de potencia sexual, vamos a decirlo así, es un síntoma de vejez, de alguna forma. Y se experimenta, se puede vivir como eso, ¿no? De manera que cuando eres joven tienes más actividad sexual o más deseo, en fin, más producción de espermatozoides, de todo, y conforme te vas haciendo viejo vas perdiendo facultades también en esto. Es decir, que en el varón, en el hombre, no hay una distancia muy grande, no hay un periodo, no hay un momento en el que cesa toda actividad sexual, o por lo menos no actividad sexual, fertilidad y que está muy alejado de la vejez. Entonces, por eso, en el pasado, por ejemplo, se pensaba que una forma de rejuvenecer, al menos a los hombres, consistía en inyectarles hormonas sexuales, que era una forma de rejuvenecerlos, de que volvieran a la juventud, porque se considera un síntoma de envejecimiento. Juanjo, ¿tienes más dudas? No, bueno, ya las voy resolviendo. Pero es muy difícil pensar al revés, ¿eh? Esto hablamos muchísimo nosotros. ¿Qué quieres decir pensar al revés? Pensar al revés es en ciencia, porque la ciencia es intuitiva. O sea, todo en la naturaleza está pensado para engañarte, ¿no? El ejemplo que ponemos siempre es, oye, tú vas a ver una puesta de sol y es evidente que da vueltas alrededor de la Tierra es el sol, porque el sol cae, lo estás viendo, y tú me vas a negar mi experiencia, me vas a decir que es al revés, que es la Tierra en la que gira, si estoy viendo, o yo salgo al campo y la Tierra es plana, me estás negando. Y fíjate tú los siglos que se tardó en descubrir que la Tierra era plana y que el heliocentrismo
era o auténtico y no verdadero, ¿no? Bueno, pues así es todo. Arzuaga cuenta con frecuencia una anécdota de un científico de Niels Bohr a que un alumno presentó una teoría y Bohr le dijo, su teoría está bien, no, su teoría es disparatada, pero no es lo suficientemente disparatada para ser cierta, ¿no? Y esto en ciencia, claro, yo estoy aprendiendo esto todo el rato, ¿no? En la ciencia siempre tienes que pensar al revés. Si estás pensando una cosa, dices no. Nunca utilices para, porque no hay objetivo, pero esto cuesta mucho trabajo, entre otras cosas porque estamos imbuidos de ese pensamiento finalista, ¿no? Que lo tenemos metido en los huesos. Sí. Y realmente, y nosotros, por ejemplo, yo, que presumo de venir de una generación que ha estudiado en materialismo, en fin, y que somos materialistas y tal. No, aquí el materialista es Arzuaga. Arzuaga muchas veces me ha dicho, te he dado una oportunidad de librarte de toda esta historia romántica de la Pachamama y le has aprovechado y de tal, pero el verdadero materialismo en estos momentos lo representa gente como Arzuaga, y es muy difícil. Claro, porque es que el gran descubrimiento de la ciencia, lo que crea la ciencia moderna, se llama la revolución científica del barroco, es que descubren de pronto que el universo, que el mundo es una máquina. Es decir, que los movimientos, por ejemplo, de los cuerpos celestes siguen unas leyes exactamente igual que un reloj, o exactamente igual que un autómata. Pero no hay relojero. Yeah. Bueno, claro, luego está el problema del relojero. Pero en todo caso todo es previsible. O sea que se puede estudiar, que se puede conocer el funcionamiento del universo porque es una gran máquina. Entonces son mecanicistas. Pero no pasa para algo, simplemente pasa. No, es una gran máquina, claro. No, pues es que, claro, Newton va y dice, bueno, dos cuerpos se atraen con una fuerza que es igual a la constante gravitatoria multiplicada por el producto de las masas y dividida por el cuadrado de la distancia. Pero por el cuadrado, no por el cubo, no por 2,1, por el cuadrado. Y entonces Newton, si tú le podrías preguntar, bueno, ¿y esto para qué se atraen dos cuerpos con una fuerza que es igual a la constante gravitatoria multiplicada? Diría, esta pregunta no tiene sentido. O sea, yo me he encontrado con el mundo, que es lo que intento explicar, conocer y predecir, y resulta que el mundo es una máquina gigantesca, pero con los seres vivos sucede lo mismo. Cuando empezaron a conocer los programas, los algoritmos, por ejemplo, de desarrollo, los programas de desarrollo, ¿no? Eso no... Es inútil preguntarse. El científico no se pregunta... no se pregunta... ¿para qué funciona el mundo y por qué las estrellas, pues no sé, evolucionan de esta o de otra forma? Simplemente intenta entender las leyes que rigen el universo. Las leyes. La función de la ciencia es... bueno, tenemos un caso de un volcán, ¿no? Ahí sí que no hay paras. Claro. Ese volcán no está ahí para nada. No emite lava para nada. Simplemente hay una bolsa de magma que bueno, pues que tiene que salir por leyes puramente físico-químicas y termina encontrando una vía para salir fuera. Pero que no hay un propósito ninguno en el mundo de la geología, ni en el mundo de la física, ni en el mundo de la química. En el mundo de la biología hay un propósito aparente, porque hay funciones, las estructuras biológicas tienen funciones. Uno podría decir que los pulmones sirven para respirar, ¿no? Entonces parece haber funciones, pero no deja de ser una máquina. Descartes fue el primero que se dio cuenta de que el cuerpo era una máquina. Era una máquina biomecánica. O sea, funcionamos como una marioneta, funcionamos como un autómata, como los autómatas de los relojes medievales.
Bueno, otro día entramos hacia el cuerpo si quieres, porque tenemos ya demasiada información en la cabeza para el proceso de esta mañana. Oye, qué suerte con el nuevo libro que saldrá, ¿sabéis cuándo saldrá? En febrero, si los dioses nos permiten. Si los dioses lo permiten, pero no hay que hacer planes. Contando con el permiso de los dioses. Disfrutemos del presente. Juan Luis Arzuaga y Juan José Millás, que ahora os iréis a desayunar y me imagino que interpretaréis el desayuno de maneras diferentes. Gracias por venir, Juan Luis, y cuando quieras. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Que Dios con Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.